Amanecimos muy sonrientes porque es una semana muy tranquila, de tránsito muy fácil en esta ciudad. Sí, ¿verdad? Sí. Oigan, ayer salí, qué rico. Pues qué rico. Qué rico que todos se están yendo. Nos dejan la ciudad para nosotros. Sí. Bueno, es que desplazarte en esta ciudad, yo no manejo, pero con quien iba, pues, me llevó y en 20 minutos ya estábamos en el destino, en un viaje que generalmente hago 1 hora, 40 minutos. Qué bien. Y además estacionamiento donde quiera, bueno, vi que había. Sí, tienes razón. Ayer estuvo el día ya muy tranquilo. Normalmente el tiempo que yo hago de aquí a la casa, ayer se quedó en la mitad. ¿Dónde están todos? Pues en las playas, Maneli, que están en Acapulco, en Veracruz, recorriendo el país por Puebla, Guanajuato, Guadalajara. Pues hay que irnos. Y todavía falta que salgan muchos, porque todavía no se van todos. Espérate, ¿sí? va a estar más vacío, más tranquilo. Sí, todavía falta que se vayan algunos. Sí, muchas empresas trabajan todavía mañana. Ujú. Entonces eso Sí, disfrute. La ciudad azul, el cielo ayer, ya la contaminación no es una amenaza. Entonces tiene sus ventajas, los que no tenemos lugar en Acapulco o en Veracruz, que ya está saturado hasta el gorro. A menos que tengan un barquito como Felipe Calderón para... Sí. Llegas en pasar el avioneta tiempo. hasta... ¿Cómo se llama el lugar donde pueden aterrizar los helicópteros y las avionetitas en los barcos? Helipuerto. No, ese es para los helicópteros. Un edificio, ¿no? helicópteros. No, en los barcos hay barcos que tienen un espacio para... Mario, tú que tienes... Yo antes veía Puerto Vallarta, Acapulco y creo que en Huatulco, hidroaviones, y ya no veo. Pues no sé qué haya pasado tocó? con los hidroaviones. ¿No te tocó? ¿A nadie le tocó? Llegaban, había, hasta en Huatulco te dejaban en hidroavión. Sí había, pero pues, como la carretera creo que ya no lo hace necesario, ¿no? No sé, la verdad no sé. Había hidroaviones. Y sabía de hidroaviones que iban a La Paz, pero no mucho más. Pues eso, y taxi aéreo, bueno, siempre, para Puerto Escondido. Yo cuando conocí Puerto Escondido, era taxi aéreo para llegar. Ay, Maneli, pero eso tiene mucho tiempo. ¿Era taxi aéreo? Sí, yo también. La primera vez que fui en taxi. No había otra. No había manera sí había, pero era muy difícil, muy... Sí, lo que hacías por la carretera era lo mismo que ibas a estar en la playa. Pues se invertía, sí. Había una línea que era aerolíneas alimentadoras de lo que era de Aeroméxico y usaba aviones de corto aterrizaje, de corto pista de aterrizaje y partida. Eran bimotores pequeños. Sí, avionetitas prácticamente. No, era de pasajeros, habían eso como 10 gentes, ¿no? Pero sí alcanzabas a oír todo lo que decían en la cabina. Era terrible. Porque además sacaban un mapa de carreteras e iban viendo Ay, Chis. carretera para seguir. ¿Por dónde iba? Para ver dónde estaba blandito. En Chiapas había hasta pistas de arena, de tierra, y así llegaban los aviones. Y conozco quien vive en Sonora, ya en el norte, y tenía una avioneta en su casa. Ya, ay, payaso. Solo en avioneta dice, tengo que ir a tal o a tal lado, me subo a mi avioneta y me voy. Y aquí tuvimos un compañero, tú sí lo conociste. Antonio... Ay, no recuerdo su nombre. Lo vi en un par de ocasiones que fue a Club Nocturno. Llegó a visitarnos en la noche. Vivía en Celaya. Nunca manejó. Agarraba su avión de Celaya y se venía para acá.
y ya de aquí agarraba un taxi. Sí. Pero tenía su avión y siempre se movía en avión. Lo tenía estacionado en el aeropuerto de Celaya y para cualquier cosa lo agarraba Jaime. Fíjate nada más. Qué lujos, ¿no? Pues no, Qué lujos. fíjate que nos hizo... Está Él fue rentado. piloto. Él fue piloto de la Fuerza Aérea. Y ya cuando dijo lo que costó, costaba lo que un coche. Fíjate nada más. No era caro. No era caro. Sí, era un coche pues, de lujo. Claro, Pero era un coche, era como tener un coche y tenerlo ahí parado. claro. Oye, fíjate que el 15 de abril del 57, otro famoso agarró su avión y se murió. Un día como hoy, Pedro Infante. Ah, chis, y luego tú. Cierto. Oye, ese... Ah, sí. Y luego. Agarró su avión que le gustaba pilotear, así se dice, pilotear. Sí, sí. Pilotar también he oído que dicen. Pilotar. En España se dice pilotar, pero en México es pilotear y está bien. No Ok. debemos discriminar los usos de México. Sí, bueno. tomó su avión, venía de Chetumal, creo, hacia la Ciudad de México Sí. y cayó en Mérida, en la ciudad de Mérida, Sí. y murió. Pedro Infante, que ya había tenido un accidente antes y le habían puesto una placa en la cabeza por las heridas que tenía. Era muy notoria en algunas de sus últimas películas, se nota en la frente una zona más planita y era la placa de platino, creo que era lo que tenía Pedro Infante, pero un día como hoy, pero de 1957, muere con su avioneta Pedro Infante. Avión, Era un avión en forma. hecho, Sí, bimotor. era un de ese. No era el 6 pero era un avionzote. Y cayó ese avión en una casa donde se dice que estaba una chica lavando y ahí también quedó la muchacha. Una señora. Una señora, ¿no? Una Bueno, señora. con la mamá, bueno, creo que Pero hay fue una en Mérida, entrevista. nos salió de Mérida. Sí, sí. Él estaba ahí, tenía ahí su hacienda. Allí en Mérida puede uno ir a visitar el lugar. Exacto. Se Uno conserva. entra a la manzana y ahí se ve el monumento. Exactamente, César. Y dio lugar a la leyenda de que no murió porque el cadáver quedó irreconocible. Estaba totalmente quemado, incluso la caja de muertos no la destaparon como siempre exigen para dar el último adiós a este tipo de ídolos. El pueblo siempre exige que destapen para verlo, pero estaba totalmente irreconocible. Se le reconoció por la placa de titanio y por una esclava que llevaba también. Por eso fue que se dijo que era Pedro Infante. Entonces surgió la leyenda de que no había muerto y que había otra persona por ahí que se llamaba Antonio Pedro, que era el que, según esto, era el mismo personaje, pero pues hay gente que lo cree, gente que no. Solo los muy lo creen. ¿Quién sabe? Solo los muy. Bueno, no te digo sí. cómo lo creen. Y hay una foto del otro personaje joven, su credencial de la ANDA, y está su fecha de nacimiento. Es 12 o 13 años más joven que Pedro. Yo lo conocí, yo lo traté porque una amiga lo promovía. No, Una pero amiga que iba con Saldaña y el tipo, en primer lugar, era de tez oscura y Pedro era blanco. A mí me llamaba la atención cuando lo veía vivo ahí por la casa de su mamá en Pernambuco, que era la calle donde yo vivía. Lo veía y me llamaba la atención. Era blanco y frentón. Y el que no se decía que era, pues no era frentón. solo los inocentes creen esa historia. Y también hubo otro que andaba siempre ahí por el rumbo de la Normal, del Parque Inglés, del Cine Cosmos, ahí, y cantaba muy parecido, pero nunca igual que Pedro Infante, pero anduvo ahí como unos 5 o 6 años diciendo que era Pedro Infante. El avión era un Consolidated B-24 Liberador.
Era un bombardero. Sí, eran pertrechos de la guerra. Cambiado, sí, sí. Sí. Y la compañera Laxa, o una cosa así, Ratza o Laxa. No me acuerdo, era de él era accionista. eh, Esa fue la razón por la que le dejaron abordar un vuelo que era de carga. Y que hasta la fecha se sigue discutiendo si venía sobrecargado. Es cierto, también hay rumores de eso. Pero no, él andaba con los negocios esos de que habían desconocido su matrimonio con Bueno, Irma y un pleitazo que traía. esa parte, esa es la razón que lo hizo regresar inmediatamente. Le dijeron, Sí, sí. o te presentas o esta nos demanda. Ay, mujeres. O te presentas o esta nos demanda y nos deja en chones. Por eso a mí me gustan Pero más la los otra, esta no Bueno, quería de Pues te tenía que presentar inmediatamente. Y esa fue la razón por la que tomó el primer avión que había. Que le Y el primer proporcionó. avión que había Era era suyo. de él, era la compañía de la que él era accionista. Y no se aclaró porque hay quien dice que hasta venían aventando cosas. ¿de dónde? Que antes de caer quisieron quitarle peso al avión. Y creo que aventaron cosas. Creo que hasta su moto aventaron. No sé si sea cierto eso o es parte de la historia. Traía siempre su Harley y que fue parte de lo que aventaron. Y también se dice que alguien le dejó su lugar para que él pudiera regresar rápidamente. No iba... No, él era el piloto. Sí, él venía Alguien le dejó su manejando, lugar. operando el no sé, avión. bueno, en alguna Sí, también se le dice que dejó le cedieron el lugar. copiloto o iban los encargados del vuelo. Uno le dijo, pues va, cambio. Sí, por la urgencia que tenía de Exacto, volver. y le dejó el puesto, no había asientos, por eso se sentó en el puesto del copiloto. Él era el piloto habitual. No, Mm, no, él no era el piloto habitual, tenía sus tripulación el vuelo y él asumió como copiloto. O sea, al ser un avión comercial él no lo podía, aunque tenía licencia y todo, no podía agarrar los mandos y hacerse cargo. Como recuerda Jaime, Pedro Infante cumple 68 años de haber fallecido. Es la primera vez, bueno, en tiempos normales, que no va a tener homenaje. Está suspendido su homenaje que se realiza en donde descansan sus restos, Jaime. Sí, y esa canción originalmente decía, ay, malvada señora, mira, haces como que no me ves y te sigues de largo. Le dijeron, no, Pedro, pasaste a mi lado con gran indiferencia. A pesar de las décadas que han pasado desde que murió en Mérida por un accidente de avión a los 39 años de edad. La flor joven. bien joven. tenía muchos años todavía para seguir siendo consentido del público. Y se veía más grande. No, No se veía de 39, sí, se veía más grande. Yo creo que Yo porque creo que tenía las entradas. unas entradas muy grandes, ¿no? En la parte de la Sí, frontal se le no. veían unas entradotas, yo creo que por eso se veía Volaba, más grande. Y para calvo, Sí. sí. Después se reveló, mucho tiempo, que padecía diabetes. sí, Y se decía que por eso hacía mucho ejercicio y no tomaba, no tenía vicios para cuidarse precisamente porque sabía que era diabético. Ajá. Y eso sorprendía, que los papeles de borracho los hacía, pero como si anduviera bien servido. Y nada que ver, pues Sí. no podía por la misma enfermedad. Y muy cuidadoso en su alimentación. Yo recuerdo que hubo personas que llegaron a compartir que de niños les tocó visitar su casa, en donde hacía proyecciones les hacía como un cinito a los ¿La de niños. Coajimalpa? Sí, pero tenía una sala de cine. y especialmente para niños les transmitía, les ponían ahí películas y les daban de comer y bueno, para los chiquillos y más en la zona y pues era una sorpresa, un personaje así que los papás admiraban y aparte cine gratis, que hasta juegos, una cosa así tenía ahí en su casa.
Sí tenía una bonita. sala de La cine vi con- solo en un documental, no sé quién lo haya visto. Pedro Infante nos invita a su casa y el ídolo de la afición nos da permiso de la intimidad, compartir. Y se ve su estacionamiento con su Cadillac, tiene una pera de boxeo, un gimnasio grandotote donde levanta unas pesotas, su taller de carpintería y algunos escenarios. ¿Ya no queda nada de esa casa, o sí? No, ya Ya no. no. Ay, no creo. También creo que tenía una cabina de vuelo como para practicar, porque le gustaba mucho. Y Simulador. tenía también peluquería, porque le gustaba cortar el cabello a sus cuates. Les cortaba el cabello, le gustaba la peluquería. Y tenía fama de ser muy tragón. Allí está, en la plaza, un museo. Su ropa, un coche y así un pequeñito museo. Por ahí en esa zona donde estaba su casa enfrentito. Es lo único que yo he visto que queda. A mí sí me tocó ver la casa, pero sí efectivamente ya no está. Ya fue urbanizada esa zona y destruyeron parte de lo que era el terreno de Pedro Infante. Ganó fama en Guamúchil cantando en la banda de su padre llamada La Rabia. ¿Cantarían corridos? Suena a eso. Desde entonces su carrera como cantante se vio prometedora para las siguientes décadas. Debutó en el cine como extra en la película En un burro, tres baturros. Ujú. Uno de sus primeros papeles principales fue La Feria de las Flores en 1942. Así le llegaron varios proyectos para el cine de oro. Durante 14 años activo, actuó en al menos 60 películas. Grabó más de 366 canciones, interpretando muchas de ellas en sus películas, convirtiéndolas casi en musicales. Entre sus talentos destacó el boxeo profesional. Explotó sus habilidades en la serie de películas Nosotros los Pobres, donde interpretó el carpintero y boxeador Pepe el Toro. Pedro tuvo otros 14 hermanos, siendo el tercero. De todos murieron 6 cuando eran pequeños. Su primera hija, Guadalupe Infante, con su novia Guadalupe López, luego Graciela Margarita, Pedro y Guadalupe Torrentera e Irma Infante. Adoptó a Dora Luisa, que era su sobrina. Yo no había oído eso. Su protagónico en Tizoc le valió un premio póstumo al Oso de Plata al mejor actor en el cine de Berlín. Infante murió antes de que se celebrara el festival y Tizoc fue su última película que se estrenó. Escuela de Rateros fue la última que completó antes de morir, pero no alcanzó a estrenarla. Algunos de sus sobrenombres continúan: el rey de las rancheras, el ídolo inmortal, el inmortal Pedro Infante. Fue una de las celebridades más queridas de su tiempo, así como una de las mejor pagadas. El cantante mantuvo una vida sencilla y humilde, reuniéndose con sus amigos de toda la vida para cortarles el cabello y hacer ejercicio para mantenerse sano, y nunca dejó de practicar la carpintería. En lugar de gastar su dinero en lujos, el actor destinaba gran parte de su cuenta bancaria a ayudar a las personas con dificultades financieras o de trabajo. Se dio todos los lujos que pudo. Oye, fíjate que hay por ahí unas imágenes donde se ve que llegaba la gente y hacían fila fuera de su casa para recibir los apoyos que les daba. Se formaban afuera de su casa. Sí, le daba dinero a quien llegaba. Sí. Le exponían cualquier problema y daba dinero. Amaba la aviación, se hizo piloto como parte de sus pasatiempos.
Su pasión lo llevó a sufrir varios accidentes, uno en Guasave, al intentar despegar de una pista improvisada, otro más en Zitácuaro, Michoacán, donde el desplome le provocó daños en el cráneo y le tuvieron que poner una placa de platino. El último en Yucatán, cuando falleció a los 39 años. La investigación sobre la causa del accidente apuntó a un posible fallo mecánico, aunque nunca se llegó a una conclusión definitiva. El capitán Víctor M. Vidal, Marciano Bautista, Ruth Rosel Chan y el niño Baltasar Martín Cruz perdieron la vida en ese accidente. Se colocó una placa en septiembre de 1993, recordando el infortunio que sucedió cuando el avión se estrelló en el patio de la casa. Tras no encontrar pasajes en aerolíneas comerciales, tomó la decisión de subirse a la avioneta que transportaba el cargamento de pescado. Cayó en pleno patio de una casa en la que una mujer y su hijo lavaban ropa. A los pocos minutos de haber despegado del Aeropuerto Internacional de Mérida, la nave se desplomó. La caída de la aeronave pudo haber sido resultado de un fallo de uno de los motores, y aunque se ha apuntado sobre el accidente, nunca se ha aclarado la causa. Pues queda la duda. A pesar de las décadas que han pasado, el legado todavía vigente, difícil de reemplazar tanto en el cine como en la música. Por eso tenía hasta la película que le habían hecho, ya no llegó, Ando volando bajo. Cierto, sí. Se la escribieron especialmente porque quería filmar con aviones. Y después la hace Pedro Armendáriz. La hace Luis Aguilar, ¿no? Pero eran... Pedro Armendáriz en lugar de Pedro Infante. Sí, exacto. claro. Porque era Pedro Infante y Luis Aguilar. Los querían volver a juntar después de que habían tenido mucho éxito en ATM. Sí. Oye, ¿y será cierto que hubo quien se suicidó y hasta desmayadas en el sepelio? Y sí, corre la leyenda que sí. A mí me platican quién estaba en esa época, que en los poblados más lejanos llegó la noticia y la gente lloraba en la calle. Sí. No, fue una cosa así conmovedora, ¿no? Como vivíamos muy cerca de la mamá, llegó la gente ahí, a pie, llegaba mucha gente humilde del Villa y todo, venían ahí y tocaban y de veras fue una... se paralizó la ciudad. Andaban voceadores de esos de colonia vendiendo las extras. Sí, fue una publicación Periódicos, especial. O sea, un periódico nada más para la muerte de Pedro Infante. Sí, hubo, pero de veras fue una sensación terrible. ¿Y se percibía el duelo en la ciudad? Se sentía en el país, en el país se sentía el dolor. Sí, pues hay fotos donde se ven unas desmayadas y bueno, yo recuerdo, mi abuela era de cada 8 días, aunque pasaran 100 veces la misma película de Pedro, la tenía que ver. Pues es de las mías. Francisco Romero, el avión donde Pedro Infante viajaba era un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Francisco Así Romero. es. Gracias, exacto. Y era TAMSA, la línea aérea. Ándale, Transportes Aéreos TAMSA. Mexicanos. Sí. Y tenía él una participación, creo que la empresa iba a quebrar y él la rescató. Sí. Ya entonces las carreteras empezaban a quitarle el trabajo a esas aerolíneas. Francisco Romero. Cuentan que Pedro Infante, el día que murió,
Al amanecer una señora le pidió dinero para medicamentos y así ayudar a su hija. Y Pedro le dio 500 pesos. De aquellos. De aquellos que era muchas veces el sueldo de 2 meses de un obrero. Sí, quién sabe que antes de salir de su hacienda llegó una señora a pedirle prestado. Aquí está, dijo. Carlos López, pero el verdadero charro nacional lo fue Jorge Negrete. Jorge sí cantaba música vernácula. Pedro Infante más bien cantó muy bien los boleros, pero su voz no le alcanzaba para la música bravía. Ay, pues a mí me gusta más Pedro. Cantan juntos, por favor. Sí. No, y sí canta canciones rancheras, ¿cómo no? Claro que sí, ¿cómo no va a cantar? Lo que sucede es que Jorge Negrete representaba más bien al charro rico, al hijo del hacendado, al que tenía una posición social dentro, más gallardo, más acá en cambio Pedro Infante era más popular, era un charro pero más popular. Entonces la diferencia por eso es que tuvo más difusión entre el pueblo y más arraigo Pedro Infante que Jorge Negrete. Jorge Negrete era otra clase social, incluso su voz estaba impostada como cantante de ópera, una voz estudiada, etcétera, etcétera. Pedro Infante se ve que también tenía estudios porque tenía una gran voz, pero su tesitura no era evidentemente la de un tenor, ni mucho menos. Sí, su formación incluyó viajes al extranjero de Jorge Negrete, ¿no? Las posibilidades económicas, el desenvolvimiento era distinto, era un hombre, con un aire más elegante, más fino, sí, un guapo distinguido. Pero Pedro era el pueblo, era más, pues sí, por eso popular, carismático, empático con las causas nobles, ajenas, con el pueblo. Él era la representación plena del pueblo. No se necesitaba una voz tan técnica y fría como la tenía Negrete, pero Pedro te envolvía con un suspiro. ¿Ahora le estás diciendo frío a Negrete? Bueno, a mí sí. Cuestión de enfoque. Era más desenvuelto Pedro. Pues, el grito de Pedro no ha vuelto a repetirse. Pero además el carácter de Jorge se debía... Y él se hace muy, muy simpático, muy agradable. Y Jorge tenía el problema de salud, que eso le impedía expresarse simpático, y porque él su problema de salud era serio. No te oigo si te pones Su problema de salud era serio. No. Jorge siempre fue malhumoriento. Todos lo saben. Muy malmodiento. Pero tenía, los que lo conocieron, su pura altura. Destacaba en todos. Para esa época era un tipo muy alto. Él tenía fama de ser medio pedante y no ser tan agraciado, no era tan amable con la gente. Y Pedro era con todo mundo, era bonachón. Aquí están juntos. Coplas de retache, ¿cómo les llaman? Que hay varias, ¿no? En el Rancho Grande. Y estas. Los tipos de cuidado. También en los Tres Huastecos también. También se dan esas. Ahí hace 3 personajes Pedro, ¿no? Pero Son también 3 se dan hermanos. esas coplas de retache. De 48 años, Jorge Martínez Vázquez en San Antonio, Texas. He sido engañado en todos los años que tengo de vida. Todo lo que mencionan alrededor de la muerte de Pedro Infante, no lo sabía. Mi familia nada más me dijo que agarró su avioneta y se estrelló. Tanto detalle que han dicho para mí es nuevo. Qué bueno. Para que aprenda a arreglar sus asuntos, porque déjame agrego que a Pedro le dijeron que arreglara ese asunto. Y la mujer no cedía. Y le dijeron, arregla tus asuntos, Paul. Le valía gorro todo. Y por no arreglarlo se fue, que es que a descansar, y esos asuntos lo trajeron. Todo por no arreglarlos, por no quedarse y arreglar las cosas como debe de ser. Claro.
Él quería separarse y la mujer no le daba la oportunidad de volverse a casar y ahí empezó el problema. Anularon su matrimonio con Irma. Por eso. Entonces era un broncón y por eso él tenía que arreglar eso y no lo arregló. Tienes razón, debió haberse quedado en la capital para llevar a cabo adelante una defensa legal a esa medida, ¿no? Se me escapa el nombre de la primera. ¿No era Ana Luisa? María Luisa. María Luisa. No le daba el divorcio y por eso anularon el segundo. Dijeron, no, todavía está válido este. Y eso es lo que tenía que haber arreglado. Daniel Jiménez. María Luisa Infante, pero obviamente tenía No, otro apellido. era María Luisa. Torrentera. No, No, esa era Esa es Lupita Lupita. Torrentera. María Luisa, ¿qué? Grítame. No, sí saben que son cabinas contra el ruido. Están insonorizadas. Entonces, aunque griten, no los oigo, pero De León. usen la tecnología. De León. Claro. Es que a Pedro Infante le gustaba mucho ejercer sin título. Entonces, como decía María Félix, no le ponía placas a los coches, ¿verdad? Como decía María Félix, que le decía a su mamá, cásate, ponle placas a los coches, cásate, no circule sin placas. Y a Pedro Infante pues no le gustaba mucho. Él ejercía sin título. Pues eran otros tiempos y ellos tenían pues otras vidas. Acuérdate que vino un extranjero aquí a divorciarse porque en ningún lado le valía el divorcio, pero en México ya se aplicaba. Porque un millonario, otra vez, nada más los ricos, un millonario un día se le ocurrió divorciarse. Y dijo, pues cámbienme la ley, ¿no? Para que pueda divorciarme. Y así empezaron los divorcios en este país, César. El divorcio más famoso, yo creo, del mundo que se estudia en muchos lugares jurídicamente es el de Simón Patiño, el papá de Antenor Patiño, que se divorcia de una noble española y había la bronca de cuál era el país que era competente, si Bolivia, de donde era él, España, de donde era ella, pero él decidió que fuera México y se vino aquí a divorciar. Y entonces vino el problema de si era válido ese divorcio. Y fue un problema internacional que todavía se estudia en las escuelas de derecho como un ejemplo del problema de las competencias de los países en el divorcio. El papá del rey del estaño. Sí, pero el millonario que empezó, que fue el primero que se divorció, ¿te acuerdas? Era dueño de medios de comunicación. Ese no me acuerdo Era el que fue esposo de Sofía Loren. No, ese es el extranjero que vino a divorciarse. ¿Ese quién era? Carlo Orson Ponti. Welles. ¿O quién? No, Carlo Ponti vino Carlo Ponti. En su país no se valía el divorcio. Y alguien le dijo, oye, pues en México vale. Puedes irte al Ah, ya ve. Y mandaron a sus abogados, aquí estuvieron intentando hacer válido el divorcio. Creo que no pudieron. No sé cómo estuvo ya el asunto. En Cuernavaca, creo que sí lo lograron. En Cuernavaca lo dieron de alta, pero cuando regresó no se lo valieron o algo así. Además de que él venía de un lugar muy católico. Sí, claro, porque cuando muere uno de los dos, tuvieron problemas con la herencia, precisamente por eso, sí, tienes razón. Sí. Pero recuerden, por eso había la película Divorcio a la Italiana, que es el asesinato. Sí. No había divorcio en Italia. Hasta muy recientemente no había divorcio en Italia. México fue un adelantado en el derecho en ese sentido. Uno de los países. Sí, desde el siglo XIX había divorcio. Sí. Otra película que al respecto era Leloa c'est Leloa, no sé si se acuerdan, con Fernandel, que es un problema porque es un policía que siempre cumple con la ley y en Francia se divorcia porque él se consideraba francés, pero resulta que había nacido en una casa que estaba en la frontera y con unas cartas a la mitad de la frontera.
y en una carta se entera que no había nacido en la recámara, sino en la cocina, y la cocina era parte de Italia. Entonces había incumplido con la ley y era un bígamo y no sabía, estaba desesperado. La ley es la ley, se llama la película. Y es que Niza, Esa palabra que estás diciendo es lo que acusaban a Pedro, y la bigamia era castigada severamente, Mario. es que Niza era italiana. Hubo una guerra en el siglo XIX y se la entregaron a Francia. Saboya y todo eso eran italianas. Pasaron a ser francesas. Entonces, pues tenían raíces muy profundas en Italia todavía. Aquí está. Aburrido de su vida marital. Es que yo nada más me acordaba del nombre. El ingeniero Félix Pallavicini, miembro de la cúpula carrancista y dueño de uno de los medios más importantes, expuso su deseo de liquidar su matrimonio porque tenía amores con una cubana. Ella exigía al hombre que se casaran. Con la mejor disposición, don Venustiano hizo posible que su amigo lograra su cometido, y así se consumó el primer divorcio en México el 2 de octubre de 1915. Por eso les digo que es para los poderosos. Este hombre le dio el capricho y fue con su amigo: oye, don Venus, yo ya quiero iniciar una nueva vida, hazme el favorcito. Y don Venus, honrado como era, pues dijo: ¿por qué no? Le voy a negar a mi amigo una vida llena con una cubana de placer. No decirle que no. Así que va, le dio el permiso. Siempre se ha dado, por eso digo, la ley. Todos somos iguales. Pero la historia va un poquito más. Uno de los más radicales opositores era un abogado en aquel entonces destacado, Eduardo Pallares. Su principal argumento contra fue que no creía que la nueva ley cumpliera una función social moralizante. Acuérdense que el matrimonio lo controlaba la iglesia y era un negocio. Y luego lo volvieron civil, porque andaban por aquí y por allá muchachos que no tenían papá. Y pues lo que querían es que tuvieran responsabilidad, que hubiera cohesión social, en fin. Por eso se hizo el matrimonio, pero con la intención de que fuera insalvable una vez que le habían entrado, que se habían formado una familia y que siguieran adelante para siempre, ¿no? Bueno, Eduardo Pallares creía que esto perdía su objetivo moralizante, repito. A los 2 años de haberse casado que estaba en contra del divorcio, su esposa abandonó misteriosamente el hogar. Primero se creyó que la habían secuestrado. Después, un México pequeño, se supo que había huido con su amante. Pallares, pese a sus reticencias, tramitó su divorcio. Era uno de los más destacados opositores. Cayó. Y así fue como se integró el divorcio a las leyes mexicanas. 1915, porque este hombre, repito, era un hombre muy importante, rico, poderoso. De repente quiso divorciarse. No es lo mismo ser borracho que cantinero, una vez más. Pues nunca se ha logrado poner en orden. Aquí lo dijo César. Ahora fíjate que la concubina tiene más atribuciones que la esposa. Ahora la concubina disfruta de, pues, privilegios ante la ley que la esposa no.
en bienes, en beneficios, en un montón de cosas. Oye, estamos locos. Estamos locos si a eso nos vamos a tener. Y aunque se supone que ya se haya tratado de aligerar esa carga, haciendo que con uno de los dos que pide el divorcio, eso se elimina, no hay un montón de trabas y de problemas que de todos modos no ayudan a hacer eficiente ese trámite. Oye, entonces estar casado es mal negocio. Ay. Porque ya ¿qué No. garantías hay? No. Si me entendiste esto, me expliqué mal. Y no, al revés, lo que estoy diciendo aquí es que mejor cásense, chavos. Nada de nos arrejuntamos y a ver si funciona. Cásense. Antes era casarse porque eso le daba un sentido a la relación de solidez, un compromiso, un papelito, un respaldo. Ahora, les aseguro, muchachos, que casarse les va a proteger más que si se arrejuntan. ¿Sí? Sí, son derechos parejos, ¿no? Para ambos y un cuidado. Pues el patrimonio y a mediano y largo plazo para lo que llegue, los chamacos o los pleitos, pero al final de cuentas ya todo está dicho, no están cartas sobre la mesa. Pues sí. Con un papelito. Más allá de después de empezar con el encono nada más matrimonial. Si se arrejuntan, se están jugando sus bienes, su tiempo, pleitos. Cásense. César, ¿qué opinas? Así es que así lo decía incluso la Constitución, el matrimonio es un contrato, de modo que uno puede establecer las cláusulas y con eso tanto el esposo como la esposa tienen seguridad jurídica, saben a qué atenerse y saben qué va a pasar en caso de un divorcio. En cambio, si esto no existe, entonces la ley suple todo lo demás. Entonces puede haber obligaciones que no fueron pactadas, pero que están previstas en la ley y después no alimentos, muchas cosas que incluso división de los bienes tiene derecho la mujer que no se dedicó a trabajar durante el matrimonio, sino que estuvo en la casa, entonces como una indemnización le pueden llegar a dar hasta el 40% de los bienes. Todo esto, si uno se casa y se pacta, pues ya queda excluido. Entonces es mucho más seguro para todos, para evitar pleitos, para evitar malos entendidos. Mejor se casan y pueden hacer una contratación accesoria que se llaman esponsales. Se pueden hacer ahí, se pueden modificar muchas cosas ya ciertas, ya sabiendo lo que va a pasar. Es lo bueno. Saben cuándo empieza, saben cuándo termina, hay constancias y está bien que la ley se ha volcado en proteger a la mujer, que era principalmente la que sufría el abandono, la carencia, bueno, hasta la extorsión de todo tipo. Pero ahora se voltearon a tal grado que ahora es al revés. El hombre es el que recibe la extorsión, el hombre es el que puede ser víctima pues de muchas injusticias, pero ahorita como la moda es la mujer, ni modo, cásense, les conviene más que andar por la libre a arreglarlo. Miren, una modelo está sorprendiendo a todos. Va a comenzar una pelea legal con su expareja. Es una mujer destacada de un programa nocturno. Esta va a demandar a su ex porque dice que la manipulaba para que engordara. Hay personas que, en vez de motivarte, te destruyen. Él me decía que no le gustaba que esté flaca, que yo le gustaba bien carnosa. Por eso comía todos los días asado. No me cuidaba porque quería seducirle, quería darle gusto. Y ahora lo va a demandar porque esta modelo, que cuando empezó la relación dice estaba flaquita, subió de peso
y tiene pruebas y va a demandar al hombre porque es por su culpa. Ándele. Por darle gasto. La puso a comer. Sí, hay quien dice, así me quieres tener, ¿verdad? Para que nadie se fije en mí. Y sí, hay quien tiene esa habilidad de inducir al otro al... ¿Para qué te arreglas? ¿Qué tiene? Así quédate. Estás más no segura, hace sí. falta. Yo te quiero así como estés. Y ándale, va el declive. Es que en realidad las flacas son muy recientes, son de los 60 cuando surge una modelo que se llamó Twiggy, que era muy delgada y entonces se puso esto de moda por una cuestión económica. Es más fácil producir ropa para una mujer delgada que para una que está un poquito más llenita. Pero antes de Twiggy, desde los 50, 40, la mujer atractiva era la llenita. Y eso desde los griegos. Un día yo tenía una amiga que era muy buena dibujante y vestía la Venus del Milo y se veía bastante gordita ya vestida, o sea, pero era la estética que se utilizaba. Rubens esperaba a que su esposa tuviera unos 3, 4 meses de embarazo para pintarla, porque pensaba que el cuerpo más estético de la mujer era la que tenía un poco de pancita. Entonces, la moda de las delgadas en relación a la historia de la humanidad es muy reciente, ¿eh? Sí. Es muy reciente. Creo que una de las pinturas que más me han divertido es el rapto de las Sabinas de Rubens. Porque van los romanos llevándose a las Sabinas y la quiere subir uno a un caballo. Y el caballo voltea con terror. Es una gordota.